En esta presentación vamos a repasar estómago. El estómago se ubica debajo del diafragma y recibe el bolo de alimento desde el esófago. La mezcla y digestión parcial del alimento en el estómago por la acción de sus secreciones producen una mezcla líquida que es lo que conocemos como quimo, que pasa al intestino delgado para continuar con el proceso de digestión y absorción. Deben saber que anatómicamente el estómago se divide en 4 regiones: el cardias, que rodea el orificio esofágico, el fundus, que se extiende por encima de un plano horizontal que atraviesa el orificio esofágico, el cuerpo, que se ubica debajo de este plano, y la porción pilórica, que desemboca en el píloro, que corresponde a la región estrecha distal del esfínter entre el estómago y el duodeno. Histológicamente los subdividimos en solo 3 regiones de acuerdo a los tipos de glándulas que encontramos. Tenemos entonces la región cardial o cardia, que es la porción cercana al orificio esofágico, que contiene las glándulas cardiales; la región pilórica o píloro, que es la parte proximal con respecto al esfínter pilórico, que contiene las glándulas pilóricas; y la región fúndica o fundus, que es la parte más grande del estómago, situada entre el cardias y el píloro y contiene las glándulas gástricas o fúndicas. El estómago presenta una mucosa, una submucosa, una muscular externa y es revestido por serosa. La lámina propia es escasa y se limita a los espacios que rodean las fositas gástricas y las glándulas. El estroma se compone por fibras reticulares con células musculares lisas y fibroblastos. Podemos encontrar linfocitos, plasmocitos, macrófagos y algunos eosinófilos interpuestos. Como veremos con un aumento mayor más adelante, hay también nódulos linfáticos ocasionales. Si observamos la superficie del estómago vacío, veremos varios pliegues longitudinales. Estos pliegues son prominentes en las regiones más estrechas del estómago, pero están poco desarrollados en la porción superior. Cuando el estómago se distiende por completo, los pliegues compuestos por mucosa y submucosa subyacente casi desaparecen, adaptando las capas luminales a la expansión y el llenado del estómago. La mucosa está formada por surcos que la dividen en regiones prominentes, que es lo que conocemos como regiones mamiladas o mamilones. Estos surcos aumentan un poco la extensión de la superficie mucosa para la secreción. Este aumento nos permite distinguir orificios en la superficie que corresponden a las fositas gástricas o foviolas, donde desembocan las glándulas gástricas. Células mucosas superficiales tapizan la superficie interna del estómago y las fositas gástricas. El epitelio es de tipo simple cilíndrico. Las células cilíndricas se conocen como células mucosas superficiales y cada una de ellas tiene una dilatación apical con gránulos de mucinógeno. La dilatación por el cúmulo de gránulos ocupa la mayor parte del volumen de la célula. Normalmente aparece vacío en los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, porque el mucinógeno se pierde durante la fijación y la deshidratación. La secreción de las células mucosas superficiales es un moco que forma una cubierta viscosa que se adhiere a la superficie epitelial y la protege contra la abrasión de los componentes del quimo, y su concentración alta de bicarbonato y potasio protege el epitelio del contenido ácido de los jugos gástricos. El revestimiento del estómago no tiene una función absortiva importante, pero la mucosa puede absorber algunas sales, agua y compuestos químicos liposolubles como el alcohol y algunos fármacos, como es el caso de la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos,
que entran en la lámina propia mediante la lesión del epitelio superficial. Las glándulas fúndicas o glándulas gástricas producen el jugo gástrico. Están presentes en toda la mucosa, excepto en las regiones pequeñas ocupadas por las glándulas cardiales y pilóricas. Estas glándulas fúndicas son glándulas tubulares simples ramificadas que se extienden desde el fondo de las fositas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Entre la foveola y la glándula que está debajo encontramos el istmo. El istmo de la glándula fúndica es un sitio donde encontramos células madres que se replican y diferencian. Las células destinadas a convertirse en células mucosas superficiales migran hacia las fositas gástricas en dirección a la superficie de la mucosa, y otras células migran hacia abajo para mantener la población del epitelio de la glándula fúndica, y varias glándulas pueden desembocar en una sola fosita gástrica. Cada glándula posee un segmento que corresponde al cuello y un segmento fúndico más corto y amplio que corresponde a la base. Esta base puede dividirse en 2 y a veces en 3 ramas que se enrollan cerca de la muscular de la mucosa. Las glándulas fúndicas están compuestas por células mucosas del cuello, por células parietales, células principales, enteroendocrinas y células madre indiferenciadas. Las células mucosas del cuello se localizan en la región del cuello de la glándula y se entremezclan entre las células parietales. Estas células mucosas tienen un núcleo más esferoidal en comparación con el núcleo más alargado de la célula mucosa superficial. Secretan un moco menos alcalino y la liberación de gránulos de mucinógeno es inducida por estimulación vagal y por lo tanto su secreción no se da en el estómago en reposo. El moco es una cubierta protectora secretada por varios tipos de células, y el moco y los bicarbonatos atrapados dentro de la cubierta mucosa mantienen un pH neutro y contribuyen a la barrera fisiológica de la mucosa gástrica. Además, el moco actúa como una barrera física entre las células de la mucosa y el material ingerido. Las células principales se ubican en la parte profunda de las glándulas fúndicas. Son células secretoras de proteínas con un retículo endoplásmico rugoso abundante en su citoplasma basal que le da a esta región de la célula un aspecto basófilo, mientras que el citoplasma apical es eosinófilo por la presencia de vesículas secretoras, también conocidas como gránulos decimógeno por su contenido de precursores enzimáticos. Secretan pepsinógeno y lipasa débil. En contacto con el jugo gástrico ácido, el pepsinógeno se convierte en pepsina, una enzima proteolítica que hidroliza proteínas a pequeños péptidos al escindir los enlaces peptídicos. Estos péptidos serán luego digeridos hasta sus aminoácidos constitutivos por las enzimas presentes en el intestino delgado. Las células parietales se encuentran en el cuello de las glándulas fúndicas entre las células mucosas del cuello y en la parte profunda de la glándula. Son células grandes, a veces binucleadas, con un núcleo esferoidal. Secretan ácido clorhídrico que inicia la digestión de las proteínas de la dieta y genera un pH bajo de 1 a 2. Convierte el pepsinógeno en pepsina, que es la enzima activa, y es bacterioestático, lo que significa que la mayoría de las bacterias que ingresan al estómago con el alimento ingerido se destruyen.
Sin embargo, hay excepciones y algunas bacterias pueden adaptarse al pH bajo, como es el caso del Helicobacter pylori, que ya lo conocerán más adelante. La secreción del ácido clorhídrico se activa por estimulación de gastrina, histamina y acetilcolina. Tengan presente que la estimulación con gastrina es el mecanismo principal para estas células parietales. Luego de la estimulación habrá producción de iones hidrógeno, transporte de estos iones desde el citoplasma a través de la membrana hacia la luz de los canalículos por acción de bombas, transporte de potasio y cloro desde el citoplasma hacia la luz canalicular y formación del ácido clorhídrico a partir del protón y del cloro. Además de producir el ácido clorhídrico, estas células secretan el factor intrínseco, que es una glucoproteína que forma un complejo con la vitamina B12 en el estómago y duodeno, siendo necesario para la absorción posterior de la vitamina a nivel del ilion. Ya estudiarán que la falta del factor intrínseco lleva a la anemia perniciosa y a la insuficiencia de la vitamina B12. En cuanto a las células enteroendocrinas, no son visibles en los cortes teñidos de rutina con hematoxilina y eosina. Se identifican con tinciones especiales, como en este caso. Secretan sus productos hacia la lámina propia o hacia los vasos sanguíneos. Se ubican en toda la glándula fúndica, siendo más prevalentes en la zona de la base. Si bien son células difíciles de identificar, su citoplasma claro puede destacar de las células principales o parietales contiguas, permitiéndonos identificarlas. La gastrina y otras hormonas son producidas por las células enteroendocrinas y secretadas hacia la lámina propia, donde ingresan a la circulación o actúan localmente sobre otras células epiteliales gástricas. En cuanto a las glándulas cardiales, están limitadas al cardia que rodea el orificio esofágico. Son glándulas tubulares, un poco tortuosas y a veces ramificadas. Se componen de células secretoras de moco y estas células tienen un núcleo basal y su citoplasma apical normalmente está repleto de gránulos de zimógeno. Su secreción, en combinación con la de las glándulas cardiales esofágicas, contribuye al jugo gástrico y ayuda a proteger al epitelio esofágico contra el reflujo esofágico. En esta imagen podemos reconocer las glándulas pilóricas con sus núcleos con sus células que son similares a las células mucosas superficiales y contribuyen a proteger la mucosa pilórica. Estas glándulas se ubican en el antro pilórico, que recuerden que es la porción del estómago entre el fundus y el píloro. Son glándulas tubulares ramificadas, rectas, que se enrollan cerca de la muscular de la mucosa. Tienen una luz amplia y hay células enteroendocrinas intercaladas dentro del epitelio glandular. Estas glándulas vacían su contenido dentro de las fositas gástricas profundas. En esta imagen reconocemos la mucosa con las glándulas gástricas junto a las células principales y parietales, y perteneciendo a la mucosa, la muscular de la mucosa, que se compone por dos capas, en general dispuestas en una capa circular interna y una longitudinal externa.
En algunas regiones puede que identifiquen una tercer capa que tiende a tener una orientación circular. En un mayor aumento podríamos encontrar algunos haces de células musculares lisas que se extienden hacia la superficie a través de la lámina propia, interviniendo en la expulsión de las secreciones de las glándulas. Observamos la submucosa, que se compone por un tejido conjuntivo denso y vasos sanguíneos interpuestos junto a adipocitos, y además fibras nerviosas y células ganglionares que conforman el plexo submucoso o de Meissner, que inerva los vasos de la submucosa y el músculo liso de la muscular de la mucosa. Externa a la submucosa encontramos la muscular externa con su capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna sin un límite claro entre ellas. Tengan presente que la capa longitudinal está ausente en gran parte de las superficies gástricas anterior y posterior, y la capa circular está poco desarrollada en la región periesofágica. Funcionalmente, esta disposición de las capas se relaciona con el mezclado del quimo durante el proceso digestivo y con su capacidad para desplazar el contenido con digestión parcial hacia el intestino delgado. Entre las células de las capas musculares tendremos grupos de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas que conforman el plexo mientérico o de Auerbach, que inerva estas capas. Luego tendremos externamente la serosa de tejido conjuntivo que reviste al estómago y es continua con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del omento mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del omento menor. Con un mayor aumento distinguimos las glándulas fúndicas, tubulares simples, ramificadas, que se extienden desde el fondo de las fositas hasta la muscular de la mucosa. Observen que vemos con claridad las células parietales y las células principales. Las células principales se identifican por ser más basófilas, con sus núcleos en su zona basal, y las células parietales son más eosinófilas, con su núcleo en una posición más central. En esta región distinguimos tejido conjuntivo denso que corresponde a la submucosa. En esta imagen, con otro aumento, distinguimos las fositas gástricas con su revestimiento de células mucosas superficiales. Y este aumento nos permite apreciar la muscular externa de fibras lisas que se organizan en un estrato oblicuo, circular y longitudinal.